Gabriel llevaba días sin abrir las cortinas, no porque afuera no hubiera sol, sino porque dentro de su casa ya no quedaba luz. 2 tazas limpias seguían sobre la repisa, como si alguien fuera a volver a usarlas. Y en el sillón, él respiraba solo por costumbre, con la mirada clavada en una foto que dolía más que cualquier herida. Y entonces, alguien tocó la puerta. Gabriel no se movió. A veces, cuando estás roto, lo único que te parece lógico es dejar de existir en silencio. Pero el golpe volvió, terco como si la vida o Dios no aceptara ese final. Y si tu peor pérdida no fue el final, sino el inicio de tu propósito, quédate y descubre el final de esta historia. Gabriel despertaba tarde, pero no porque descansara. Era como si su cuerpo abriera los ojos solo para confirmar que la ausencia seguía allí, intacta. Se quedaba mirando el techo, contando grietas, siguiendo con la vista la luz que se colaba por una rendija de la cortina. Esa misma luz que antes anunciaba desayuno, risas, pasos pequeños corriendo por el pasillo. Ahora, el silencio era su compañero más fiel. En la cocina había pan guardado, pero él no tenía hambre. La mesa estaba limpia, demasiado limpia, como si ordenarla fuera su manera de fingir que aún tenía control. En una esquina, una mochila infantil descansaba apoyada contra la pared. Gabriel no la tocaba. No era solo una mochila, era una puerta a un cuarto de recuerdos que él se negaba a abrir. El trabajo lo llamó al principio. Amigos también. Luego dejaron de insistir, y él, en vez de sentir alivio, sintió algo peor, que su vida empezaba a borrarse sin hacer ruido. Se miraba al espejo y no veía un hombre. Veía a alguien que se quedó detenido en el día en que todo cambió. Y es que el dolor, cuando no se comparte, no solo aprieta el pecho, también te roba el calendario. Todo se vuelve mañana, después, algún día. Hasta que un día te das cuenta de que llevas semanas viviendo como si el tiempo no importara. Y sin embargo, la puerta seguía ahí, como si todavía quedara una razón para levantarse. El golpe volvió, más fuerte que el primero, como si la madera también se cansara de esperar. Gabriel frunció el ceño, apretó la mandíbula y, con ese cansancio que no es sueño sino peso, se puso de pie. Caminó arrastrando los pies por el pasillo, pasando junto a la foto familiar sin mirarla, como quien evita un lugar peligroso. Abrió apenas. En el umbral estaba doña Marta, la vecina del frente, pequeña, encorvada y con el cabello gris recogido. Sus manos temblaban, no por frío, sino por urgencia. Gabriel, perdón que moleste, hijo. Se me cayó el bidón de agua en la cocina, no puedo levantarlo. Él quiso decir no, pero la palabra se le quedó atascada. No por amabilidad, sino porque había algo en la mirada de ella, una mezcla de vergüenza y necesidad, que le recordó, sin pedir permiso, que aún existían dolores fuera del suyo. Entró a la casa de doña Marta como un extraño. Levantó el bidón con facilidad, lo acomodó en su lugar y revisó que la mujer estuviera bien. Todo en silencio, como si hablar pudiera romperlo. «Gracias», susurró ella. «Dios te lo pague». Gabriel solo asintió. Al regresar a su casa sintió rabia, no contra ella, sino contra esa parte de sí mismo que, por unos minutos, había olvidado la pena. Porque a veces ayudar no se siente como virtud, se siente como traición al propio duelo. Pero mientras cerraba la puerta, entendió algo incómodo. Moverse, aunque sea obligado, era distinto a rendirse. Cuando volvió a entrar, el aire de su casa le pareció más frío. No porque la temperatura hubiera cambiado, sino porque la compañía ajena, aunque fuera solo un minuto, había hecho evidente la soledad. Gabriel se apoyó en la pared, respiró hondo y caminó hacia la cocina. Fue entonces cuando lo vio. En el borde de la mesa, medio escondida bajo unos papeles, había una hoja doblada. No era una cuenta ni un recibo. Era una lista de compras escrita con esa letra que él reconocería incluso en la oscuridad. Redonda, apurada, con un pequeño corazón dibujado al final de una frase como quien deja cariño. Pan, té, leche,
Y no olvides sonreír, aunque cueste, decía la nota. Gabriel se quedó quieto. 1 segundo. 2. Y después el cuerpo le falló como si se le hubiera soltado un nudo por dentro. Se sentó en la silla, apretó la hoja contra el pecho y el llanto le salió sin permiso. Profundo, silencioso. De esos que no buscan consuelo porque ya se cansaron de pedirlo. Hay recuerdos que no gritan, apenas susurran. Y en ese susurro cabe todo. Lo que fue, lo que no volvió, lo que nunca se dijo. Gabriel cerró los ojos y por un instante quiso desaparecer en ese papel, quedarse allí, donde todavía existía la voz de ella. Un ruido en el exterior lo sacó de golpe. Algo raspó suavemente la puerta. Luego un quejido corto, como una pregunta. Gabriel levantó la cabeza, secándose las lágrimas con la manga. No quería abrir, él no quería nada. Pero el sonido volvió paciente, como si alguien estuviera esperando justo al otro lado del umbral. Gabriel se acercó a la puerta con el corazón duro, como quien se prepara para una pelea que no pidió. Giró el picaporte y abrió apenas, lo suficiente para mirar sin comprometerse. Y ahí estaba, un perro flaco, mojado, con el pelaje pegado al cuerpo por la lluvia, y los ojos grandes, cansados, pero limpios. No ladró, solo levantó la mirada como si supiera que, detrás de esa puerta, había alguien más solo que él. Gabriel frunció el ceño. «Vete», murmuró sin fuerza. El perro no se movió, solo temblaba. Gabriel quiso cerrarle, lo intentó, pero cuando bajó la vista vio las costillas marcadas, la pata con barro, la herida pequeña en un costado. No era un animal insistente, era un abandono con 4 patas. Fue a la cocina, tomó un plato viejo y lo llenó de agua. Volvió y lo dejó en el suelo, del lado de afuera, como si esa distancia fuera una forma de protegerse. «No me pidas más». El perro bebió con desesperación. Luego se acurrucó junto al marco de la puerta, pegado a la madera, como si el calor de esa casa pudiera alcanzarlo a través de la pared. Gabriel lo observó desde adentro. Sintió algo molesto en el pecho, no ternura, más bien esa incomodidad que aparece cuando la vida te pone una necesidad enfrente y tú ya no tienes ganas de sentir. A veces Dios manda algo que no habla, que no juzga, que solo acompaña. Gabriel cerró, pero no echó llave. Y esa noche, por primera vez en semanas, no durmió completamente solo. Al día siguiente, cuando Gabriel abrió la puerta, el perro seguía allí, enroscado esperando por Gabriel, con la cabeza sobre las patas y esa paciencia que solo tienen los que ya han perdido mucho. Gabriel suspiró con fastidio, pero también con algo parecido a resignación. «¿Todavía?», dijo, como si el animal pudiera responder. Le dejó un pedazo de pan duro y otro plato de agua. «Solo por hoy», se repitió. Y sin darse cuenta, esa frase empezó a convertirse en su manera de vivir, no en grandes promesas, sino en pequeños actos que no exigían fe, solo un mínimo de voluntad. Pasaron los días. El perro ya no se veía tan tembloroso. Gabriel, en cambio, seguía igual por dentro, pero ese perro algo lo distraía. Cada mañana debía abrir la puerta, mirar esos ojos y tomar una decisión sencilla. Y en esa decisión, aunque no lo admitiera, había un hilo de vida. Una tarde se sentó en el escalón del umbral, con el perro a su lado, mirando la calle vacía. Sin planearlo, habló. «Se llamaba Elisa», susurró, y yo no supe cómo seguir cuando se fue. El perro no contestó, claro. Solo apoyó su cabeza contra la pierna de Gabriel, como diciendo, «Estoy aquí». Y Gabriel entendió algo triste y precioso. Hablarle a alguien que no juzga es como abrir una ventana en una casa cerrada. El dolor no se va, pero al menos deja de pudrirse en silencio. Desde ese día, el umbral dejó de ser solo una puerta. Empezó a parecerse a un lugar donde todavía se podía respirar. Una mañana, Gabriel salió con el plato vacío en la mano y se quedó inmóvil al ver movimiento en la calle.
un joven, el vecino del pasaje, Tomás, el del taller mecánico, estaba inclinado sobre un auto con el capó abierto, sudando a pesar del frío. Su hijo pequeño lloraba en el asiento trasero, envuelto en una manta. ¡Gabriel!, gritó Tomás al verlo. «Perdona, sé que casi no sales, pero ¿me ayudas? La batería murió y tengo que llevar al niño al consultorio. No puedo perder más tiempo». Gabriel apretó el plato entre los dedos. Su primer impulso fue encogerse, desaparecer, volver a su refugio. No quería cargar problemas ajenos cuando todavía no podía con los suyos. Pero Bruno, porque así había empezado a llamarlo sin darse cuenta, se adelantó. Se paró a su lado y soltó un gemido suave, insistente, como empujándolo con el alma. Gabriel miró al perro y sintió esa molestia familiar. La vida pidiéndole algo cuando él solo quería silencio. Se acercó al auto, revisó, tomó cables, conectó con manos que temblaban un poco. No por falta de fuerza, sino por falta de costumbre de estar en el mundo. El motor tosió y encendió. Tomás lo miró como si fuera un milagro. «Gracias, hermano, de verdad, me has salvado». Gabriel no sonrió, pero algo dentro de él aflojó apenas, porque ayudar no le devolvía lo perdido, pero le recordaba que aún servía para algo. Y cuando te sientes inútil, sentirte útil, aunque sea por minutos, puede ser el primer ladrillo de un nuevo propósito. Esa noche, la lluvia cayó como si el cielo también estuviera cansado. Golpeaba el techo, las ventanas, la calle vacía, y cada sonido parecía recordarle a Gabriel todo lo que ya no podía sostener. Encendió una luz, la apagó. Se quedó de pie en la sala, mirando la foto familiar como quien mira un lugar que ya no existe. Bruno dormía cerca de la puerta, pero el silencio dentro de Gabriel era más ruidoso que cualquier tormenta. De pronto, el pecho le ardió. No era un dolor físico exacto, era esa presión desesperada de quien ha aguantado demasiado tiempo sin decirlo. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, con las manos apretadas contra el suelo. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me dejaste, Dios? Yo ya no quiero estar aquí. Ya no sé vivir así. Si mi familia se fue, llévame con ellos». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Aquella no era una oración bonita, no era una oración correcta. Era la verdad cruda de un hombre desesperado. Y aún así, en esa verdad había una chispa, porque hasta el que se siente abandonado, cuando ya no puede más, sigue buscando a quien lo sostiene, Dios. Bruno se despertó, caminó despacio y apoyó su cabeza en la pierna de Gabriel. No lo salvó con palabras, lo sostuvo con presencia. Entonces sonó un golpe en la puerta, uno y otro. «Gabriel», se oyó la voz temblorosa de doña Marta. «Hijo, te vi apagado hoy. ¿Estás bien? Ábreme, por favor». Gabriel se limpió la cara con la manga y tardó unos segundos en ponerse de pie. No quería que lo vieran así. No quería que nadie entrara a esa parte de su dolor, que siempre mantenía cerrada. Pero la voz de doña Marta al otro lado no traía curiosidad, traía cuidado. Y abrió. La anciana lo miró sin preguntar de inmediato. Entró despacio como quien sabe que una casa puede estar llena de heridas invisibles. Traía un termo y 2 tazas. «No tienes que explicarme nada, hijo», dijo bajito sirviendo té. «No cargues esto solo. Cuando uno se queda callado, el dolor se agranda». Gabriel quiso responder, pero apenas le salió un susurro. «Ya no me quedan fuerzas». Doña Marta le tomó la mano con firmeza suave. «Entonces no prometas para siempre. Promete por ahora. Promete que hoy no te rindes». Bruno se sentó entre los dos, atento, como si custodiara esa pequeña tregua. Gabriel respiró hondo. Miró la lluvia por la ventana y asintió, sin entusiasmo, pero con verdad. «No hoy», murmuró. «Hoy no». Y esa decisión mínima, tan pequeña que parecía nada, fue lo primero que se pareció a un comienzo. Al amanecer, la lluvia ya se había ido,
pero había dejado la calle brillante, como si el mundo acabara de lavarse la cara. Gabriel no durmió mucho, tampoco se sintió mejor, pero cumplió su promesa pequeña. Se levantó. Bruno lo miraba desde la puerta, quieto, esperando, no con ansiedad, sino con esa certeza simple que tienen los animales. Si hoy existe, se camina. Gabriel buscó una chaqueta, se la puso sin ganas y abrió. El aire frío le golpeó el rostro. Dio un paso y luego otro. Al principio caminó como quien vuelve a un lugar desconocido. Cada casa del pasaje le parecía distinta, cada ruido demasiado fuerte. El corazón le latía rápido, no por ejercicio, sino porque salir era aceptar que el mundo siguió girando sin pedirle permiso. Bruno avanzaba a su lado, oliendo todo, como celebrando pequeñas cosas que Gabriel había olvidado. El olor a pan que salía de una ventana, el vapor de una taza madrugadora, el canto de un pájaro terco que no sabía de tragedias. Pasaron por la plaza y Gabriel bajó la mirada al ver una banca, donde antes se sentaban en familia. Sintió la punzada, sí, pero no se devolvió. Solo apretó la correa con más fuerza, como si eso lo anclara al presente, porque a veces la vida no vuelve con grandes señales. Vuelve con pasos torpes, con aire en los pulmones, con un «aquí estoy» que tiembla. Pero avanza, y ese día, por primera vez, Gabriel no solo sobrevivió, caminó. Gabriel caminó sin rumbo hasta que el cansancio le pidió una pausa. Se sentó en una banca, bajo un árbol que goteaba las últimas gotas de la noche. Bruno se acomodó a su lado, jadeando suave, mirando el mundo como si nada fuera demasiado tarde. Frente a ellos estaba la capilla del barrio, humilde, de muro blanco manchado por los años. Gabriel no entraba ni siquiera sabía desde cuándo. Se quedó mirándola sin moverse, con esa mezcla de orgullo herido y necesidad que uno no quiere confesar. Al final, como si sus pies lo decidieran por él, cruzó la calle. Adentro olía a madera y a silencio. No había gente, solo una vela encendida cerca del altar, pequeña, persistente. Gabriel se sentó en la última fila y bajó la cabeza. No quería hablar bonito, ya no tenía fuerzas para fingir. «Si estás…», susurró. «Dime algo, porque yo ya no sé». En ese instante, sintió algo extraño y real. Una claridad que le caía por dentro, como cuando después de una tormenta, el aire se limpia. Y en ese espacio quieto, una certeza le atravesó el pecho, suave pero firme, como si no viniera de su tristeza, sino de un lugar más alto. «No te dejé. Cada vez que ibas a rendirte, yo toqué tu puerta». Gabriel tragó saliva. Su mente buscó explicaciones, pero su corazón recordó escenas. Doña Marta pidiendo ayuda, Tomás desesperado con su hijo, Bruno en el umbral, esa cabeza apoyada en su pierna cuando él se quebró. Y entendió algo que dolía y consolaba a la vez. Dios no siempre cierra la herida, pero abraza tu alma mientras sana. Gabriel respiró hondo, y aunque la herida seguía ahí, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente solo. Esa tarde, Gabriel volvió a casa con una sensación extraña. No era alegría, pero tampoco era vacío. Era como si, en medio de su tristeza, alguien hubiera encendido una lámpara pequeña para que no tropezara. Al entrar, Bruno se fue directo a su rincón, tranquilo. Gabriel miró la sala desordenada, las cajas que llevaba semanas evitando, y sintió un impulso distinto, no de olvidar, sino de ordenar para poder respirar. Abrió una caja de recuerdos y empezó a sacar cosas con cuidado, como quien toca vidrio quebrado. Había fotos, dibujos con crayones, una bufanda doblada, un reloj detenido. En el fondo encontró un sobre amarillento, cerrado, con su nombre escrito a mano. Esa letra la reconoció antes de abrirlo. Se le apretó la garganta, se sentó. Sus manos temblaban. Dentro había una carta corta. No era larga, no necesitaba hacerlo. Algunas verdades caben en pocas líneas porque caen directo al alma. Si un día me pierdes,
vive por los que aún necesitan amor. Gabriel leyó una y otra vez, como si cada lectura lo golpeara distinto. Sintió que el dolor no se iba, pero cambiaba de forma. Ya no era solo un pozo, también era una puerta. Porque esa frase no lo invitaba a negar la pérdida, lo empujaba a honrarla. A veces el amor verdadero no te amarra al pasado, te suelta, para que sigas amando en otro lugar. Gabriel apretó la carta contra el pecho. Lloró, sí, pero por primera vez, su llanto no sonaba a despedida eterna, sino a promesa. Al día siguiente, Gabriel no se despertó convertido en otro hombre. La tristeza seguía ahí, como una cicatriz que dolía cuando cambiaba el clima. Pero había algo nuevo, una dirección. Tomó la carta, la guardó en su chaqueta y salió con Bruno. Primero cruzó a ver a doña Marta. Le arregló una llave que goteaba, le llevó pan, se sentó 10 minutos a escucharla. No fue gran cosa, pero la anciana sonrió como si le devolvieran un pedacito de mundo. Después pasó por el taller de Tomás. Se ofreció a ayudar con pequeñas cosas, a estar disponible. Y cuando vio a un niño del barrio sentado solo en la plaza, con la mirada baja, Gabriel no lo ignoró como antes. Se sentó a una distancia prudente, sin preguntas invasivas, y solo dijo: «Si alguna vez necesitas hablar, yo estoy por aquí». Bruno, como si entendiera, se acostó cerca del niño, y entonces Gabriel lo sintió. Su vida no volvía a ser la de antes, pero volvía a tener sentido. Porque Dios no siempre te devuelve lo que perdiste. A veces te devuelve un ¿para qué? Esa noche, antes de dormir, Gabriel miró a Bruno y susurró: «Vamos a vivir por los que aún necesitan amor». Y en esa decisión, humilde y diaria, empezó su verdadera resurrección. Si esta historia te habló al corazón, déjame un comentario con esta frase: «Hoy elijo vivir con propósito». Y cuéntame, ¿qué es eso que hoy te cuesta, pero igual vas a intentar no rendirte? Suscríbete para más fábulas emotivas con mensajes de fe, sanidad y esperanza. Dale like para que esta historia le llegue a alguien que hoy está luchando en silencio. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.